Primero que nada, la primera pregunta es, ¿para cuáles son los argumentos que los gobiernos, tanto de Ecuador como de Argentina, están otorgando para implementar estos controles tan fuertes? En el caso de Argentina, yo sé que la presidenta Kirchner dice, esto es para modernizar una ley que se hizo en la época de la dictadura que le daba el control de los medios de comunicación a unos monopolios privados. En efecto, Alberto, el gobierno argentino ha venido argumentando que esta nueva ley tiene la intención de combatir los monopolios mediáticos. Sin embargo, existe una profunda preocupación porque se considera que esta nueva normativa tiene dedicatoria y en realidad está encaminada a debilitar al grupo El Clarín, que venía manteniendo una línea muy crítica con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora con estas nuevas disposiciones tendrá que desprenderse de la mitad de los medios que estaba operando. Por otro lado, existe también mucha inquietud porque se teme que pasemos de una realidad de supuestos monopolios privados a una de monopolios públicos. Yo considero que los monopolios no son buenos ni en el sector público ni en el privado, porque lo que podría suceder ahora, Alberto, es que con estas nuevas normas y con el reparto de frecuencias del espectro radioeléctrico que en ellas se contempla, el Estado empieza a jugar un rol protagónico en la operación de dichas frecuencias y por lo tanto en el control de medios de comunicación. Bueno, ahora háblame de cuál es el argumento del gobierno de Ecuador. ¿Es similar al de Argentina? No, en el caso del Ecuador, tú sabes, están discutiendo 4 proyectos de ley en el Congreso, uno de los cuales es auspiciado por la bancada oficialista, que de hecho tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto este es el proyecto que mayores posibilidades tiene de ser aprobado. El argumento que ha venido manejando el gobierno es que con este proyecto de ley se pretende limitar los supuestos abusos de los medios de comunicación. Sin embargo, detrás de este argumento se esconden varios aspectos que representan una amenaza muy seria contra los derechos de comunicación y la libertad de expresión de los ciudadanos en el Ecuador. Este proyecto de ley, Alberto, guarda algunas similitudes con la nueva ley argentina, pero también tiene algunos rasgos mucho más intrusivos contra las libertades. No solo que la nueva ley argentina, sino incluso que la ley venezolana, más conocida como la ley Mordaza. Háblame en el caso de cualquiera de los dos, tanto Argentina como de Ecuador, háblame de un ejemplo que esté inscrito en esta propuesta de ley que directamente controle la libertad de expresión. Con mucho gusto, Alberto. En el proyecto promovido por el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, se establece la creación del Consejo Nacional de Comunicación e Información, mismo que tendría una mayoría gobiernista y que contaría entre sus facultades con la de cancelar definitivamente el registro para el funcionamiento de un medio por causales como la difusión de contenidos que a juicio de este Consejo afecten los derechos de los ciudadanos. La existencia de un órgano estatal con la facultad de sancionar a los medios por los contenidos que difundan representa un acto violatorio de las libertades de pensamiento y expresión consagradas en la Constitución del Ecuador y en tratados internacionales. Y también aquí es curioso lo siguiente, se maneja un lenguaje muy ambiguo que le otorgaría a este Consejo un amplio margen de discrecionalidad para interpretar qué tipo de contenidos representan una afectación de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto para silenciar medios de comunicación que no comulguen con la línea oficialista. Ahora, dime una cosa. En Argentina hay algo similar. Claro, dime una cosa, Mauricio, porque es una de las inquietudes que nos estaban diciendo nuestros seguidores en Facebook, por ejemplo, y es una realidad, que hay muchos medios de comunicación en América Latina que responden directamente a los intereses de sus dueños. Yo mismo trabajé en un medio de comunicación privado en México, donde el dueño hacía lo que se le pegaba la gana en cuestión de control de lo que se difundía en noticias, y él, a diestra y siniestra controlaba lo que le convenía o no, lo que no le convenía, lo que le afectaba o no. En ese sentido, yo creería que un tipo de situación como esa necesita un control. Pues tampoco el público se merece estar escuchando lo que al dueño le convenga, ¿no es cierto? De tal manera que, ¿cómo se encuentra ese balance, Mauricio?
En un régimen democrático, en un régimen de libertades, Alberto, quien tiene la última palabra para decidir eso es el ciudadano. Un ciudadano que sienta que en efecto un medio está siendo abusivo en temas como los que tú mencionas, simplemente puede cambiar de canal o cambiar de emisora. Eso es lo que cabe en un régimen democrático en el que, por supuesto, no está bien que sea el gobierno quien sancione el contenido de los medios de comunicación. Háblame sobre un comentario que me hiciste tú acerca de la virtual desaparición del reportaje investigativo en la televisión ecuatoriana con esta nueva propuesta. ¿Por qué? Fíjate, esa es una de las disposiciones verdaderamente sui generis que existen en el proyecto auspiciado por el gobierno ecuatoriano. Se señala que cuando un medio de comunicación difunde información respecto a la cual cualquier ciudadano pueda sentir que sus derechos han sido afectados, este ciudadano podrá interponer una acción administrativa o judicial y con ello el medio no podrá volver a referirse a la materia de la controversia. En la práctica, Alberto, esto significaría, por un lado, un acto de censura previa y por otro, el fin del periodismo de investigación. Te pongo un ejemplo. El día de mañana, un medio de comunicación difunde información relacionada con un acto de corrupción. El funcionario o funcionaria que pueda sentirse afectado o afectada podría interponer una acción y con solo ese hecho impedir que el medio de comunicación siga divulgando información que pueda conducir a la verdad, coartando de esa forma los criterios de transparencia y rendición de cuentas. De manera rápida, bueno, ya me tengo que ir de hecho, pero un ejemplo práctico entonces, por ejemplo, un evento como el acto de corrupción presunta o no presunta del hermano del presidente Correa, Fabricio Correa, no hubiera podido ser posible con esta ley. Porque Fabricio Correa hubiera puesto una interpelación y se acababa. Exactamente, ese es un ejemplo muy bueno, Alberto. Y permíteme comentar algo. Yo creo que es muy importante que la comunidad internacional, los medios de comunicación internacionales, los organismos internacionales, de la misma forma que han venido defendiendo la democracia en casos como el de Honduras, ahora dirijan su atención a la discusión de esta ley en el Ecuador por las gravísimas consecuencias que podría traer para la democracia y los derechos fundamentales de los ecuatorianos.